cuando un mal presentimiento te salvó la vida. Historia número 1. Esto ocurrió en 2004, el día después de Navidad. No me sucedió a mí, sino a mi madre. Fue durante un viaje familiar que incluía a todos los primos y más familiares por parte de mi padre, para visitar el sur costero de Sri Lanka. Seríamos unas 20 personas en total. Era un viaje bien planeado, pero en el último minuto, mi madre no quiso ir sin dar ninguna explicación. Ninguno de nosotros pudo hacer que explicara por qué, pero se negó a ir. Así que, en lugar de eso, fuimos al interior para visitar a otros familiares. Alrededor del mediodía, toda nuestra familia estaba sentada conmocionada frente al televisor viendo cómo el mismo hotel que habíamos reservado en Sri Lanka era arrasado por un tsunami. Historia número 2. Probablemente esto quedará en el olvido, como la última vez que intenté contar esta historia, pero aquí va. Cuando era niño, probablemente de 4 o 5 años, estaba sentado en el asiento delantero del coche de mi madre. Estábamos en un semáforo en rojo y, de repente, tuve muchas ganas de saltar al asiento trasero. Mi madre se alteró y comenzó a decirme que nunca debía hacer algo así porque podría lastimarme. El semáforo cambió a verde, mi madre empezó a girar hacia la izquierda y el lado del pasajero de nuestro coche fue golpeado por otro vehículo. El impacto fue tan fuerte que nos sacó de la carretera y chocamos contra un árbol. Más tarde nos dijeron que si yo hubiera estado en el asiento delantero, probablemente habría muerto en el choque. Historia número 3. En realidad, esto es algo que le pasó a mi jefe. Era un día cualquiera en el trabajo, estaba a punto de ser la hora de la cena y yo estaba cansado. Como de costumbre, iba a ir a la tienda para comprar un Red Bull. Le pregunté a mi jefe si quería uno, porque había una oferta de 2 por $5, y me dijo que no, pero cuando llegué a la puerta me dijo que esperara. Le pregunté por qué y me dijo que mejor fuera más tarde. No me dio ninguna razón y, como nos llevamos bien, le dije que no me molestara. Tan pronto como empujé la puerta, escuché un sonido muy fuerte, algo se había destrozado. Resulta que un todoterreno se había estrellado contra la puerta principal de esa tienda, justo en la parte donde estaban los Red Bulls. Mi jefe me ha molestado de esta forma 1.000.000 de veces, pero nunca olvidaré la vez que me salvó la vida con sus tonterías. Historia número 4. Cuando tenía unos 10 años, aprendí a tocar el violín con un instructor en la tienda de música de mi ciudad. En ese momento, tuve una sensación muy extraña acerca de él, aunque no hacía nada fuera de lo común, me daban ganas de vomitar cada vez que lo veía, especialmente cuando miraba sus manos. Después de 4 clases, les dije a mis padres que tenía un horrible presentimiento sobre este hombre y que no quería seguir yendo. Por suerte, me escucharon y no me obligaron a continuar. Unos años más tarde, fue arrestado por abusar de varios de sus alumnos. No tengo idea de cómo supe que algo andaba mal. Él nunca hizo ni dijo nada extraño, pero simplemente lo sentí así. Historia número 5. Hace unos años, asistía a la universidad en Bruselas y siempre tenía que tomar el tren para llegar. Una mañana, me desperté y no me sentía bien. Cabe mencionar que las últimas semanas había tenido un horrible episodio de Crohn, pero esto se sentía diferente, supongo que era mi instinto. Así que, en lugar de ir a pesar de sentirme mal, decidí quedarme en casa por una vez. Ese fue el único día que falté a la universidad y me quedé en casa. Ese mismo día, hubo un atentado en el tren que solía tomar para ir a la universidad. Historia número 6. Estaba en un viaje de carretera con mi padre por una zona montañosa cuando comenzó a llover. Nos encontrábamos atrapados en un embotellamiento en una carretera muy estrecha. Tuve la sensación de que no debíamos estar ahí, así que le dije a mi padre que deberíamos salir del coche por precaución. Mi padre me miró desconcertado, pero accedió a salir después de insistirle un poco. Probablemente pasó solo 1 minuto desde que entramos a un puesto de té cercano cuando un sonido ensordecedor nos sobresaltó. Nuestro coche había desaparecido, en su lugar, había una roca del tamaño de una casa. Desde ese momento, Destino Final se convirtió en mi película menos favorita. Historia número 7. Estaba sentado en una de esas cajas cilíndricas de metal para electricidad fuera de mi casa cuando ocurrió un apagón. La luz parpadeaba levemente en mi casa, pero ninguna otra vivienda parecía afectada en ese momento. Miré dónde estaba sentado y pensé, tal vez esto fue el problema. Me levanté y me alejé un poco, y como 2 segundos después explotó.
llamas salieron durante casi un minuto completo. Básicamente, era un mechero Bunsen gigantesco y estuve a segundos de quedar chamescado. Historia número 8. No estoy seguro de si fue un presentimiento, pero casi. Era Nochebuena, no se oía ni un ruido, ni siquiera el de un ratón. Mi madre había comprado un gran televisor para mi padre y lo había escondido en mi armario, que no tenía puerta, junto con otros regalos. En algún momento de la noche, volvió a entrar a mi habitación para tomar uno de los regalos más pequeños y terminó colocando el televisor frente al calefactor de la pared. No me percaté de ello y me fui a dormir. No sé si fue el olor o un instinto, pero afortunadamente me desperté. Esa noche, temprano en la mañana, mi habitación estaba llena de humo y un resplandor anaranjado emanaba de la parte trasera de la caja del televisor. Afortunadamente, aún no se habían formado grandes llamas y pude detener el fuego moviendo el televisor y, por supuesto, apagando la calefacción y saliendo de la habitación. El humo no era tan denso, así que la casa no sufrió grandes daños y mi habitación eventualmente se deshizo del olor. Historia número 9. Cuando era pequeña, me enfermé. Suelo enfermarme con frecuencia porque tengo un sistema inmunológico débil, así que cuando mi madre me pregunta si quiero ir al médico, normalmente le digo que no y simplemente tomo medicina y descanso. Pero esa vez fue diferente, me sentía peor de lo habitual y le pedí a mi madre que me llevara al hospital. Al llegar, los médicos me tomaron la temperatura y, de inmediato, me quitaron la ropa y me cubrieron con hielo de la cabeza a los pies. Me dijeron que si hubiera tenido apenas unas milésimas más de fiebre, podría haber sufrido daño cerebral. Historia número 10. Cuando tenía 15 años, mi mamá me dejó en un McDonald's para que comprara algo de desayunar mientras ella iba a la cafetería de enfrente en un centro comercial. En lugar de caminar unos metros para reunirme con mi mamá, decidí esperar a que me recogiera, típico de adolescentes. Mientras esperaba, un hombre en una camioneta vieja con otros 2 niños en la parte trasera comenzó a hablar conmigo. Me preguntó de dónde era y a dónde iba. Dijo que iba al mismo destino con sus hijos y me ofreció llevarme. Le dije que no, que mi mamá estaba enfrente. Cuando se acercó, mi instinto me advirtió que algo no estaba bien y vi a una señora salir de la cafetería, así que señalé hacia ella y dije que esa era mi mamá. El hombre se asustó y se marchó rápidamente. Historia número 11. Estaba en el Amazonas al final de un viaje de 3 meses que hice solo por Latinoamérica. Quería disfrutar de una última caminata por la selva antes de irme, así que salí de mi habitación y caminé hasta un río cercano. Me detuve y cerré los ojos para escuchar los sonidos de la selva, generalmente son grillos, insectos y aves. Casi inmediatamente, tuve un mal presentimiento y me sentí muy incómodo, lo cual fue raro, porque hasta ese momento solo había sentido paz y felicidad. Al abrir los ojos, me di cuenta de que todo se había quedado en completo silencio, algo que definitivamente no era normal. Sentí que debía irme de allí rápidamente. Después de llegar a mi habitación, le conté al guía del tour lo que había pasado y me dijo que normalmente solo hay silencio cuando hay un depredador grande cerca. Historia número 12. Soy una estudiante universitaria y no vivo en la misma ciudad que mi universidad, por lo que debo manejar por la carretera todos los días. Siempre supe que era inseguro y que algo podría pasar, además de que cada semestre comienzo a salir más tarde. Un día, al salir de mi clase a las 7 de la noche, me subí al coche pero tuve un presentimiento de que no debía salir, así que me quedé un rato más en la universidad, 5 minutos. En esos 5 minutos, otro chico salió, estábamos a la par, solo que yo estaba un coche detrás de él. No lo conocía, de hecho, no sé qué hacía ese día tomando la carretera. Ya en la carretera, pude ver cómo 2 coches chocaban y se volcaban. Encendí las intermitentes, esperando que no fuera tan grave. Al pasar por el accidente, vi que el coche que peor acabó fue el mismo que había salido 5 minutos antes que yo. Todo el camino de regreso a casa estuve pensando en cómo esos 5 minutos que me tomé me salvaron de un accidente y consideré seriamente mudarme. Historia número 13. Esto pasó hace 6 u 8 años cuando mi hermano y yo vivíamos con mi papá. Siempre tenía la costumbre de llevarnos a visitar a todos nuestros familiares al final del año, y eso hicimos hasta que, finalmente, fuimos a casa de una de mis tías, ya que estaba cerca de una feria donde estaban los puestos de pirotecnia, y esa era nuestra segunda parada.
Llegamos y estuvimos charlando con ella y su esposo hasta que, un rato después, llegó su hijo con su familia, así que nos quedamos un rato más. Yo estaba bien, escuchando hablar a los demás, hasta que de repente me empecé a sentir muy inquieta y ansiosa y le dije a mi papá que quería irme. Insistí hasta que lo convencí, nos despedimos y nos fuimos a comprar chíspites. A los 10 o 15 minutos de regresar a mi casa, mi papá recibió una llamada y, al terminar, me dijo que poco después de que nos fuimos, unos hombres llegaron a casa de mi tía y se llevaron a su hijo. Amenazaron a todos y les quitaron todos sus medios de comunicación para que no dijeran nada y se llevaron a mi tío junto con su camioneta, una de esas trocas muy sospechosas. Mi tío estaba metido en ese tipo de cosas y nos puso en riesgo a su familia, a sus padres y a mí y a mi hermano, sobre todo porque él era pequeño. Mi tío nunca apareció, pero su camioneta sí fue encontrada. Hasta ahí terminó la situación, no hubo más investigación y la esposa de mi tío, junto con sus hijos, se escondieron. No sé nada de ellos hasta la fecha. Aquí se termina el video. Si te gustó deja un me gusta y suscríbete para no perderte el contenido.